Sean todos bienvenidos al canal Caminando el Sendero y un gran saludo de su anfitrión, Elbertus. Vamos a ir recuperando de aquí en adelante una característica señera de este canal como son los misterios de la antigüedad y la historia oculta de la humanidad. Hoy ahondaremos en un enigma delicioso pero tristemente prohibido, como lo son el centenar de pirámides chinas, algunas colosales, que nos señalan justamente a esa otra historia, a ese otro pasado. Y lo voy a hacer de una manera peculiar a más no poder, refiriéndome a un blog tristemente desaparecido hace bastantes años de unos investigadores amateurs norteamericanos y en los que me basé en parte para hacer uno de los capítulos de la saga Anunnaki de este canal. En aquel blog en cuestión, dichos investigadores narraban, acompañando además de algún material gráfico, la aventura personal de sus dos viajes a la zona de la gran llanura central china de Qinchuan, donde en un radio de 100 kilómetros a la redonda de la ciudad de Xi'an se hallan cerca de 100 pirámides ahí es nada y algunas de gran tamaño. No os voy a aburrir con las dimensiones de algunas de estas pirámides, todas truncadas curiosamente, pues eso lo dejo para auténticos investigadores que les gusta enredar en el detalle. Yo, como siempre os digo, me autodenomino más como un lector y buscador inquieto, pero nada más. Eso sí, os apunto que guardan curiosas simetrías con las pirámides de Egipto y México, y a pesar de que siempre se habla de estas últimas, no todo el mundo sabe que la pirámide más grande del mundo está precisamente en China, la llamada Pirámide Blanca, con 400 metros de lado y 300 de altura, ahí es nada la broma. Pero la cuestión es que hasta hace no muchos años, salvo alguna crónica puntual durante el pasado siglo, las pirámides chinas eran unas grandes desconocidas para el público en general, aunque con la llegada de Internet distintos investigadores inquietos comenzaron a comprobar in situ la veracidad de dichas crónicas y pasando a ser objeto de atención ya a escala mundial. Como digo, estos dos investigadores amateurs narraron justamente como en su primera visita no tuvieron excesivos obstáculos para cambiar impresiones con los lugareños e incluso investigadores chinos. Pero pasados unos cuantos años y saltada con fuerza la liebre del misterio de estas pirámides chinas a nivel internacional, comentaban cómo en su segundo viaje todo fueron problemas y trabas por parte de las autoridades chinas, llegando al final a ser seguidos incluso por el servicio secreto. A tal punto llegó la cuestión que se les negó siquiera acercarse in situ a pirámide alguna, que aquello era un tema con rango de seguridad nacional, requisándoles todo el material gráfico de sus cámaras e invitándoles poco menos que a hacer turismo por el país o si no directamente a marcharse, pero que nada iban a poder investigar. Así en ese segundo viaje, viendo el panorama como estaba y para despistar, lo dedicaron en parte a hacer cierto turismo, pero una vez que detectaron que ya no eran objeto de seguimiento, buscaron hablar con investigadores locales de los que ya tenían referencia años atrás. Así lo que pudo en principio parecer un auténtico chasco de aventura se transformó en todo un descubrimiento para estos intrépidos investigadores que regresaron a los Estados Unidos con la boca abierta y muchos deliciosos e interrogantes a cuestas. De modo que voy a hacer un resumen de lo que buenamente recuerdo y sin más nos metemos en harina. Resulta que al buscar investigadores de los que ellos tenían referencias y vinculados de una u otra manera a campañas científicas del gobierno chino en las citadas pirámides, la negativa y evasivas a hablar con ellos fue la norma, lo que en principio desanimó bastante a los norteamericanos, todas las puertas por tanto estaban cerradas. Cómo había cambiado el talante desde el primer viaje, se decían entre ellos, pero por otro lado ese extraño secretismo los espoleaba a buscar con más ahínco todavía. Así decidieron ir por otros caminos y buscar directamente el contacto con investigadores alternativos chinos, los cuales no estaban ligados a los equipos gubernamentales, pero que sin embargo habían departido en el pasado con algunos de sus integrantes y manejaban información por tanto de primera mano. Lo que les contaron fue corroborado en parte con los años en publicaciones alternativas internacionales y respalda por tanto la posible verosimilitud de lo narrado en sus crónicas por parte de estos dos intrépidos norteamericanos. Abrid bien las orejas, amiguitos y amiguitas, porque aunque suene a completa locura, no tiene desperdicio. Los investigadores alternativos chinos les dijeron que, efectivamente, con la gran difusión internacional por Internet de la existencia de las pirámides chinas, el gobierno del país las otorgó el rango de secreto nacional y están vigiladas ahora de manera periódica por el Servicio de Inteligencia del país, así como de la Policía Militar. Por lo tanto, solo se permite al turista extranjero acercarse a algunas de las pirámides chinas habilitadas para el turismo
pero no a las muchas otras que hay diseminadas por la llanura de Quinchuán, y muchísimo menos con afán investigador, faltaría más. Así que estos dos aventureros vieron como en cuestión de unos 10 años había cambiado para mucho peor el panorama en la zona. Antes solo se encontraban con ganado y labriegos, y ahora sin embargo habían tenido incluso al servicio secreto pisándole los talones. Así les decían también que los únicos que tenían acceso periódico a las pirámides son los campesinos y que el gobierno chino además promueve la agricultura en las propias pirámides. Algo increíble que un gobierno fomente la agricultura en pleno monumento nacional, pero efectivamente nos encontramos allí como los lugareños han habilitado terrazas para los cultivos, caminos de tierra por las laderas de dichas construcciones e incluso sistemáticas arboledas hasta la misma cumbre de las pirámides. Y ante la pregunta de por qué China, tan celosa y rehabilitadora de muchos de sus monumentos, tiene sin embargo este desdén absoluto e inmisericordia con tan magníficas construcciones, la respuesta fue que son secreto de Estado y la razón es que justo el secreto que encierran dichas pirámides es la de siempre, el que pondría patas arriba toda la historia oficial del país e incluso la mundial. La versión oficial es que dichas pirámides serían grandes monumentos funerarios de los ancestros chinos, antiguas dinastías que se remontan 2000 años atrás. Pero estos investigadores alternativos chinos, con buenas fuentes entre los equipos gubernamentales que trabajaron en algunas de dichas pirámides, les comentaron que efectivamente algunas son de hace 2 o 3000 años atrás, pero que estos equipos oficiales habrían investigado otras con dataciones que ponen los pelos de punta. Así les hablaron como algunas se remontaban a los 5000 años, otra a los 12000 e incluso algunas a los 30.000 años, ahí es nada la broma. Y para más INRI, habrían encontrado restos de escritura prototurca en las excavaciones realizadas, nada de China, prototurca. Además, el otro gran problema para la historia oficial china y secreto que fue desvelado a estos norteamericanos es que los monarcas enterrados en muchas de estas pirámides no serían de raza asiática, sino gentes de gran altura, ojos azules y de raza eminentemente nórdica, la mayoría pelirrojos. Esto lo podemos corroborar, por ejemplo, con las conocidas momias de Tarim, donde se reportó en su momento cómo las autoridades chinas quisieron echar tierra, y nunca mejor dicho, sobre las mismas, pero que después, por múltiples presiones internacionales, fueron abiertas a la investigación y musealizadas. La moraleja que traen todas estas momias es clara, que los chinos querían hallar sus ancestros de ojos rasgados y estas momias de varios miles de años de antigüedad resultaron parecer más propias de ancestros vikingos protocélticos. Pero si no eran ya pocas las sorpresas, fueron saltando y preguntando de investigador en investigador e incluso recomendándoles hablar en su compañía con ciertos ancianos de la zona que mantienen una tradición oral no oficial proscrita por el Estado chino que se pierde en la noche de los tiempos. Antes de dichas conversaciones, algunos de estos investigadores les mostraron restos pétreos de esculturas y relieves donde se representaban entidades que todos reconoceríamos como alienígenas, no cabría interpretar otra cosa, los típicos enanos cabezones y lechosos de los que siempre se habla. Andan por internet también discos de piedra y otras piezas encontradas en cuevas de esa zona de China, de modo que como veis no es un hecho puntual estas representaciones, sino que pareciera que los habitantes del lugar intentaron plasmar en piedra para las futuras generaciones los hechos y andanzas que les tocó vivir. Así con estos mimbres, los ancianos del lugar les contaron las leyendas prohibidas de aquellas tierras, algo que suena a completa locura, pero que un servidor que está también más sonado que las maracas de Machín, pues aquí os lo deja sin más. La cuestión es que alrededor de esa fecha mítica tan comentada, la del 10.000 a.C., qué casualidad, justo época prediluviana, una raza de dioses reptiles, como lo estáis escuchando, increíblemente fieros y malvados, más acompañados de otros seres vasallos, descendieron de los cielos en grandes carruajes. Nada más llegar sometieron a los habitantes del lugar y les obligaron a ser mano de obra y a colaborar en la construcción de algunas de las pirámides más antiguas que podemos encontrar en las llanuras de Quinchuán. La leyenda prosigue que cuando sus ancestros ya estaban totalmente postrados y sometidos, parecían sin remisión condenados por aquellos dioses reptiles venidos de las estrellas, resulta que aparecieron como grandes salvadores unas extrañas gentes venidas del norte. La descripción que hacían aquellos ancianos nos puede recordar en parte a los famosos Nefilim de la Biblia, aquella raza maldita prediluviana que se supone enfureció a Dios condenando a la tierra al diluvio.
Sin embargo, en este caso no eran malvados, sino al contrario, quedaron en las leyendas locales como auténticos héroes y salvadores, describiéndolos como arios rubios y pelirrojos de 4 a 6 metros de altura, de corpulencia descomunal y sin par fiereza en el combate. Además, estas leyendas les otorgan a estos gigantes arios extrañas capacidades psíquicas, también conocedores de las fuerzas telúricas, y que unido a sus armaduras, hachas y espadas, más su fuerza colosal, les convertían en un enemigo temible. Por si fuera poco, las crónicas orales cuentan que estos gigantes pelirrojos bajaron de las montañas a las llanuras de Qinchuan corriendo a grandes zancadas, berreando gritos de guerra, enfundados en cotas de cuero, grandes hachas y escudos, dagas y espadas. Pero otro detalle de lo más curioso sobre esta leyenda es que los combates fueron cuerpo a cuerpo, auténticamente a cara de perro. Por lo que cabe intuir que toda la tecnología que tenían aquellos dioses reptiles no les fue de gran ayuda y quizás contrarrestada por los poderes psíquicos de aquellos gigantes, y al final de los finales todo se dilucidó a pura fuerza bruta, ni más ni menos. Digo yo que mal asunto pues para la soldadesca reptil, de la que se dice por fuentes contactadas que medirían entre 3 o 3,5 metros, el enfrentarse a estos colosos de entre 4 y 6 metros, y para darnos cuenta de la ferocidad de este hipotético combate, los ancianos de Qinchuan hablan como los lugareños esclavizados presenciaron como cuando un gigante atrapaba a un reptil, acababa por partirles las espaldas en medio de un gran estruendo, como quien quiebra un palo, tal cual. Imagínense ustedes los caretos de alucinados de esos dos aventureros estadounidenses cuando les contaron todo aquello, desgraciadamente un blog muy antiguo que, como digo, ya desapareció, perdido en los favoritos de mi viejo ordenador ya averiado, pero que aquí os traigo el recuerdo de lo allí publicado. Para más narices, el testimonio de los ancianos chinos daba también una explicación a cómo en ciertas zonas de su territorio se encuentran millares de guijarros apuntando al cielo, considerados sagrados y para el forastero sin explicación aparente. Según cuentan, después de varias batallas y escaramuzas y libertados los oriundos del lugar, antes de marcharse gente muy sabia entre aquellos arios gigantes rubios y pelirrojos colocaron todas aquellas piedras cual pequeños megalitos, indicándoles que no las tocasen por siempre. Así un servidor compartía con vosotros en dicho capítulo de la saga Anunnaki mi impresión que aquellos sabios serían seguramente antecesores de los druidas, gentes versadas en el conocimiento de las fuerzas telúricas, conocimiento heredado de la mismísima Atlántida. ¿Que por qué razón pusieron todos aquellos guijarros de pie? Mi opinión personal, para que después de tanta densidad en aquellas llanuras, equilibrar y sanar las energías del lugar, sus habitantes y futuras generaciones, una de las utilidades entre varias otras que tenían las construcciones megalíticas. Bueno, queridos míos, aquí os dejo otra de esas locuras del Vertus, no apta para mentes ortodoxas y cuadriculadas, pero que aquí queda esta curiosidad sobre el tema de las famosas pirámides chinas. ¿Que todo esto pueden ser tonterías? Puede ser. Más tonterías dice la televisión y todo el mundo la enciende todos los días, así que bueno, no pasa nada. Pero también cabría preguntarse por qué las autoridades chinas, o las egipcias mismamente, ponen tantos obstáculos para estudiar ciertas zonas de sus países. La respuesta es bastante obvia. Una, por una cuestión de orgullo, pues señalaría a que otras civilizaciones serían las verdaderas fundadoras de sus naciones, y otra que además, como decía antes, esto cambiaría la historia no solo de sus países, sino de la humanidad por entero, esa otra historia que las élites nos cuentan y nos es sistemáticamente vetada, y a la que sin duda tenemos derecho. Nada más, colegas, un gran abrazo, honrado como siempre por vuestra gentil atención, y os emplazo, si tenéis a bien, a otro vídeo de vuestro humilde servidor, el Vertus.